Te acuestas con la cuenta bancaria temblando y te levantas con la sensación de que te han dado una paliza. No es insomnio, no es estrés laboral y definitivamente no es mala suerte. Lo que te ocurre es un robo sistemático. Alguien, o mejor dicho, algo, entra en tu habitación entre las 3 y las 5 de la madrugada y se lleva tu prosperidad. Sé que suena a locura. A mí también me lo pareció la primera vez que escuché hablar de esto en una oficina sin ventanas en el distrito financiero de Zúrich. Pero te apuesto lo que quieras a que te sientes identificado con esto. Trabajas 10, 12 horas al día, generas ingresos, ves entrar el dinero, pero a final de mes el saldo es ridículo. Surgen gastos imprevistos, el coche se rompe, una multa absurda, una enfermedad repentina. El dinero entra por la puerta y salta por la ventana. Yo vivía así, ganaba millones y perdía millones. Era un colador financiero, hasta que conocí al hombre al que llamaremos el rabino. No es un gurú de Instagram. No vende cursos y no quiere tu like. Es un hombre que asesora a las 3 familias más ricas de Europa sobre cómo blindar su fortuna a nivel metafísico. Él me miró a los ojos, vio las ojeras de mi alma y me dijo una frase que me heló la sangre. Tienes una fuga en el barco, hijo. Y mientras duermes, los tiburones están cenando con tu esfuerzo. Hoy vas a entender por qué te levantas agotado aunque hayas dormido 8 horas. Vas a entender por qué el dinero huye de ti como si quemara. Existe una mecánica oculta en el universo. Una ley tan real como la gravedad que dicta que la riqueza no se retiene con hojas de cálculo, se retiene con un sellado espiritual. Hay una puerta trasera en tu conciencia que dejas abierta cada noche, y por ahí se escapa tu masal, tu suerte, tu destino. Voy a revelarte lo que el rabino me enseñó. No es motivación barata, es una tecnología espiritual antigua, precisa y peligrosa si se ignora. Vamos a hablar de la fuga nocturna y de cómo sellarla antes de que te arruine por completo. Primero, tenemos que desmontar un mito que te han vendido desde que tienes uso de razón. Te han dicho que dormir es un acto pasivo, que te tumbas, cierras los ojos, el cerebro se apaga y el cuerpo se repara. Mentira, absoluta mentira. El sueño es el momento de mayor actividad espiritual del ser humano. Cuando tu cuerpo físico se paraliza, tu conciencia se desprende. En la tradición cabalística, y esto es algo que los multimillonarios judíos ortodoxos conocen al dedillo, se explica que al dormir, una parte sustancial de tu alma abandona el cuerpo, asciende, se desconecta de la materia para recargar energía en la fuente original. Suena bonito, ¿verdad? Pues aquí viene el problema. Ese ascenso no es un viaje en ascensor directo al cielo, es un viaje a través de capas de atmósfera espiritual densa. Y en esas capas habitan lo que el rabino llamaba las klipot, las cáscaras. Son entidades parasitarias, residuos energéticos, formas de pensamiento colectivo de envidia, carencia y miedo. Imagina que caminas con los bolsillos llenos de oro por el callejón más peligroso del Bronx a las 3 de la mañana. Eso es lo que hace tu alma cada noche si no has realizado el sellado adecuado. Estás subiendo a recargar energía, pero estás cruzando territorio hostil sin escolta. El resultado es matemático. Estas entidades no pueden crear luz, no pueden crear riqueza. Solo pueden robarla. Se alimentan de la luz que tú has generado durante el día con tu trabajo honesto, con tu esfuerzo, con tus proyectos. Se adhieren a tu campo energético como sanguijuelas. Y cuando te despiertas por la mañana, cuando tu alma aterriza de nuevo en tu cuerpo, trae consigo a estos parásitos. Por eso te levantas con esa pesadez en el pecho. Por eso tu primer pensamiento es negativo. Por eso, antes de poner un pie en el suelo, ya sientes que el día te va a superar. No es depresión, Es depredación. Te han robado la energía necesaria para magnetizar el dinero.
El rabino me explicó que el dinero, en su esencia más pura, no es papel ni cifras en una pantalla. El dinero es energía condensada. Es una manifestación física de una luz espiritual. Si tu contenedor espiritual, tu vasija, está agrietado o lleno de parásitos, el dinero físico no puede quedarse. Es físicamente imposible. Llega, toca la materia y se disipa. Es el fenómeno del bolsillo roto que se menciona en los textos sagrados antiguos. El que gana jornal lo mete en bolsa rota. No es una metáfora poética, es una descripción técnica de un fallo en tu sistema energético. Recuerdo perfectamente la tarde en que confronté al rabino. Yo estaba desesperado. Había perdido un contrato de 6 cifras por un error informático estúpido y mi socio me había traicionado. Todo en la misma semana. Le dije, déjate de misticismos, dime dónde invertir, dime qué acciones comprar. Él se rió, una risa seca, antigua. Se sirvió un té y me dijo, puedes invertir en la empresa más rentable del mundo, pero si tu aura nocturna es un buffet libre para las fuerzas de la carencia, perderás el dinero igual. Lo perderás en médicos, en abogados, en divorcios o en robos. El problema no es cómo ganas el dinero. El problema es que no tienes la autoridad espiritual para retenerlo. La autoridad, esa es la clave. Durante el día tienes autoridad. Tienes tu conciencia, tu lógica, tu fuerza de voluntad. Puedes decir no a un mal negocio. Puedes protegerte. Pero ¿quién vigila la puerta cuando duermes? Cuando cierras los ojos, entregas las llaves de tu fortaleza. Si no estableces un guardián, entran los ocupas. Y estos ocupas espirituales tienen una función muy específica: generar caos para alimentarse de tu angustia. Fíjate en este patrón, es muy revelador. ¿Te ha pasado que justo cuando vas a recibir una suma importante de dinero, algo se rompe en tu casa? ¿La lavadora, el coche, una tubería? ¿O te llega una multa de hace 3 años? Eso no es casualidad. Es el parásito que se ha alimentado de ti durante la noche, manifestándose en el plano físico para reclamar su cuota. Saben que vas a recibir luz, dinero, y crean el agujero por donde esa luz se va a drenar. Es un mecanismo de compensación perverso. Tú trabajas para ellos, eres su granja humana. El rabino me contó la historia de un empresario del sector inmobiliario en Nueva York. Un tipo duro, escéptico. Tenía un patrimonio neto de 50 millones, pero vivía al borde del infarto, siempre apagando fuegos, siempre con juicios pendientes. Su dinero era dinero sucio, no por su origen legal, sino por su carga energética. Estaba infectado. Dormía 4 horas, se despertaba gritando. Fue a ver al rabino no por fe, sino porque su esposa le obligó. El rabino le dio una instrucción simple, un ritual de 3 pasos para realizar estrictamente en el momento en que la conciencia vuelve al cuerpo. Ese instante crítico entre el sueño y la vigilia. Ese microsegundo donde se decide tu destino. El empresario lo hizo. Al principio se sentía ridículo, pero al tercer día algo cambió. Dejó de despertarse con taquicardia. A la semana, un juicio que llevaba 2 años estancado se resolvió a su favor. Al mes, sus márgenes de beneficio aumentaron un 20% sin que él hiciera nada diferente en la operativa del negocio. ¿Qué había cambiado? Había sellado la fuga. Había dejado de alimentar a los parásitos nocturnos. Su energía se quedaba con él. Y cuando retienes tu energía, el dinero se pega a ti como si fueras un imán de alta potencia. Ahora necesito que prestes mucha atención porque vamos a entrar en el terreno práctico. Lo que te voy a explicar requiere precisión. No vale hacerlo a medias. No vale hacerlo cuando te acuerdes. Si quieres resultados de millonario, necesitas la disciplina de un millonario. El ritual de sellado comienza no por la mañana, sino en el instante exacto en que abres los ojos.
Pero para entender la potencia de esto, primero tienes que comprender qué es lo que realmente sucede en ese primer segundo de conciencia. Los sabios dicen que el sueño es una 60ª parte de la muerte. Cada noche mueres y cada mañana resucitas. Cuando abres los ojos, tu alma está reentrando en el cuerpo como un piloto de caza entrando en la cabina de su avión. En ese momento, el sistema está reiniciando. Tu software mental está cargando los programas. Si no tomas el control en ese preciso instante, el sistema cargará por defecto el programa del día anterior. Miedo, preocupación, deudas, estrés. Y lo que es peor, si traes polizones de tu viaje nocturno, ellos tomarán los mandos. La mayoría de la gente comete el error fatal nada más despertar. ¿Qué es lo primero que haces? Sé sincero. Coges el teléfono, miras las notificaciones, WhatsApp, Instagram, las noticias, el correo del trabajo. ¡Boom! Acabas de entregar tu soberanía. Acabas de abrir la puerta de tu castillo y has dejado entrar a todo el mundo antes incluso de ponerte la armadura. Al mirar el móvil, estás reaccionando al mundo en lugar de crearlo. Estás consumiendo la agenda de otros en lugar de establecer la tuya. Y energéticamente, eso es un suicidio. Estás diciendo al universo, yo no tengo el control, soy un esclavo de lo que pasa ahí fuera. El rabino me prohibió tocar aparatos electrónicos durante la primera hora del día. Me dijo, si tocas el teléfono antes de agradecer, estás maldiciendo tu día. Y usó la palabra maldecir no en el sentido de brujería de película, sino en su etimología real. Maldecir, hablar mal, decretar mal. Estás decretando urgencia y ansiedad. Pero el sellado va mucho más allá de no mirar el móvil. Se trata de una serie de palabras y acciones físicas que actúan como un cortafuegos. El rabino llamaba a esto la inmunización del amanecer. Imagina que vas a entrar en un quirófano estéril. Tienes que lavarte las manos, ponerte guantes, mascarilla. No puedes entrar con la ropa de la calle llena de bacterias. El mundo es ese quirófano y tú vas a operar tu realidad. Si entras sucio de la noche, infectas todo lo que tocas. Infectas tus negocios, tus relaciones, tus decisiones. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay una conexión biológica y espiritual entre tus manos y tu dinero. Las manos son la herramienta principal de manifestación. Con las manos construyes, con las manos recibes, con las manos das. En la Kabbalah, las manos representan la capacidad de traer ideas del mundo espiritual al mundo físico. Pero hay un detalle escabroso. Las extremidades, especialmente las puntas de los dedos, son los lugares donde se acumula la energía residual más densa durante la noche. Es como si al dormir, el cuerpo expulsara las toxinas espirituales hacia las extremidades. Si te tocas los ojos, la boca o la comida con las manos sin lavar nada más despertarte, estás reabsorbiendo esa negatividad. Estás metiendo de nuevo en tu sistema la suciedad que tu alma intentó expulsar. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Te levantas, te frotas los ojos y ¡zas!, te acabas de inocular la energía de carencia y muerte directamente en tu visión. Luego te preguntas por qué no ves las oportunidades, por qué estás ciego ante los negocios. Literalmente te has cegado a ti mismo con impureza espiritual. El rabino me hizo una demostración. Puso un vaso de agua limpia en la mesa. Luego, con un cuentagotas, dejó caer una sola gota de tinta negra. El agua entera se enturbió. Me dijo, así es tu mañana. Eres agua pura al despertar, potencial infinito. Pero esa energía residual en tus dedos es la tinta. Si no la limpias ritualmente, todo tu día se vuelve gris. Y un día gris no genera oro. Un día gris genera supervivencia. Entonces, ¿cómo detenemos esto?
¿Cómo pasamos de ser víctimas nocturnas a arquitectos diurnos? El secreto reside en la primera frase que pronuncias y en el primer movimiento que haces. Hay una codificación específica, unas palabras que actúan como una contraseña de administrador para tu cerebro y tu alma. No es una oración religiosa en el sentido tradicional, es una declaración de jurisdicción. Estás reclamando tu territorio. El rabino me enseñó que el universo es una gran caja de resonancia. La primera vibración que emites por la mañana marca el tono de toda la sinfonía del día. Si tu primera vibración es un gruñido, una queja o un pensamiento de ¡qué pereza!, estás afinando tu instrumento en la frecuencia de la pobreza. La pobreza no es solo falta de dinero, es falta de energía, falta de ganas, falta de brillo. Los ricos, los verdaderamente ricos, que mantienen su fortuna generación tras generación, saben que la primera palabra debe ser de gratitud. Pero no una gratitud floja, mental. Tiene que ser una gratitud visceral, hablada, articulada. Pero hay un truco. Un matiz que lo cambia todo y que casi nadie conoce fuera de estos círculos herméticos. No basta con decir gracias. Hay que saber a quién se le da las gracias y por qué. Y aquí es donde la mayoría falla. Creen que se trata de pensar positivo. No, se trata de reconocer que te han devuelto el depósito. Tu alma fue depositada en custodia durante la noche y te ha sido devuelta, renovada, a pesar de tus deudas, a pesar de tus errores, a pesar de que quizás no lo merecías. Esa confianza que el universo deposita en ti cada mañana es la base de tu crédito espiritual. Si el universo te fía la vida un día más, ¿quién eres tú para dudar de que te fiará el dinero para sustentarla? Cuando interiorizas esto, el miedo desaparece. Y cuando el miedo desaparece, el dinero fluye. El miedo es el tapón. El ritual que te voy a enseñar disuelve ese tapón en cuestión de segundos. Recuerdo la primera vez que lo apliqué correctamente. Me desperté, sentí esa presión habitual en el pecho, ese recordatorio inmediato de los problemas pendientes. Pero me detuve, no me moví. Mantuve los ojos cerrados un segundo más y visualicé lo que el rabino me dijo. Visualicé esa suciedad en mis manos y esa luz intentando entrar en mi coronilla. Y entonces ejecuté el protocolo. Me senté en el borde de la cama, sentí el frío del suelo en mis pies y pronuncié las palabras prohibidas para la pobreza. Fue como si alguien encendiera un interruptor general en una fábrica abandonada. Las luces se encendieron, las máquinas empezaron a zumbar. Sentí una claridad mental que no había sentido en años. Ese día cerré 3 acuerdos, no porque fuera más listo que el día anterior, sino porque mi presencia era distinta. Entré en la sala de reuniones y yo no estaba pidiendo, estaba ofreciendo. Mi vibración era de abundancia, no de necesidad. Y la gente huele la necesidad como los perros huelen el miedo. Si huelen necesidad, huyen. Si huelen abundancia, se acercan. Estás a punto de conocer el ritual del sellado matutino. Consta de la ablución de las manos y la declaración de retorno. Pero te advierto, una vez que empieces a hacerlo, no puedes parar. Si lo haces un día y al siguiente no, el golpe de retorno puede ser fuerte. Es como empezar a ir al gimnasio y dejarlo de golpe. El cuerpo se resiente. Estás elevando tu voltaje espiritual. Si no mantienes el cableado en buen estado, puedes fundir los plomos. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tu propia potencia? Porque ser pobre es fácil, solo tienes que dejarte llevar por la corriente de la mediocridad. Ser rico, verdaderamente próspero y libre, requiere nadar contracorriente cada maldita mañana. Requiere que seas el guardián de tu puerta. El rabino se acercó a mí, bajó la voz y me dijo: el secreto está en el agua y en la dirección. No vale cualquier agua y no vale cualquier movimiento.
Hay una geometría sagrada en cómo te lavas las manos para eliminar esas entidades parasitarias. Si lo haces mal, solo las estás esparciendo. Tienes que cortarlas, tienes que separarlas de tu carne. Imagina que tienes un recipiente con agua al lado de tu cama. Antes de poner los pies en el suelo, antes de tocar a tu pareja, antes de nada, tienes que hacer esto. Coges un recipiente con 2 asas, esto es crucial. No vale un vaso de cristal de IKEA donde bebes el agua con gas. Necesitas un recipiente que represente la dualidad, el dar y el recibir. El rabino me explicó que nuestras manos son las antenas del alma. Durante la noche, mientras tu alma asciende para recargarse en las esferas superiores, el cuerpo queda vacío, es un cascarón. Y la naturaleza, amigo mío, aborrece el vacío. ¿Qué crees que ocupa ese espacio? La muerte, una impureza menor. En la tradición antigua lo llaman Ruach Ra'á, un espíritu de impureza que se adhiere a las extremidades, específicamente a las puntas de los dedos. Esos mismos dedos con los que luego tocas a tus hijos, firmas contratos, tecleas en tu ordenador o te frotas los ojos. Si no eliminas esa suciedad metafísica, estás transfiriendo muerte y estancamiento a todo lo que tocas durante el día. Por eso te sientes cansado a las 2 horas de despertar. Por eso tienes esa niebla mental que ni 3 cafés pueden disipar. Estás intoxicado espiritualmente. Así que ahí estaba yo, con la jarra llena de agua al lado de la cama, preparada la noche anterior. La primera regla es no tocar el suelo. Si tus pies tocan el suelo antes de lavarte, has conectado a tierra la impureza, la has anclado a tu realidad. Tienes que lavarte suspendido entre el sueño y la vigilia. Agarré la jarra con la mano derecha, se la pasé a la izquierda. Este movimiento no es casual. La derecha representa la misericordia, la expansión, la fuerza activa. La izquierda representa el rigor, la restricción, la recepción. Al pasar el agua a la izquierda primero, estás sometiendo el juicio a la acción. Estás diciendo, yo controlo mi destino, no soy víctima de las circunstancias. Vertí el agua sobre mi mano derecha, un chorro continuo. El agua golpeó mi piel y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Fue eléctrico. Luego, pasé la jarra a la derecha y vertí sobre la izquierda. Repetí el proceso. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. 3 veces en cada mano alternando, como quien borra una pizarra llena de ecuaciones erróneas para empezar de nuevo. El agua caía en un balde que había puesto debajo. Miré ese agua residual. Parecía normal, transparente, inodora, pero el rabino me había advertido, esa agua es tóxica, no dejes que nadie la toque, no se la des a tus plantas o se secarán, tírala por el inodoro inmediatamente. En ese momento entendí que no me estaba lavando la suciedad física, me estaba quitando de encima las dudas, los miedos heredados, la programación de escasez que se había instalado en mi sistema operativo durante la noche. Al terminar, con las manos aún mojadas, levanté las palmas a la altura de la cara, como si sostuviera un libro invisible. El agua goteaba por mis muñecas, y entonces solté la declaración de retorno. No es una oración religiosa, es una afirmación de soberanía. Dije en voz alta, rompiendo el silencio de mi habitación. Doy gracias ante ti, Rey viviente y eterno, porque has devuelto mi alma dentro de mí con compasión. Inmensa es tu fidelidad. Puede que te suene a palabrería mística, a mí me sonaba a chino la primera vez. Pero cuando pronuncié, inmensa es tu fidelidad, sentí un clic detrás de mi nuca, como cuando te ajustan una vértebra. De repente, el ruido estático en mi cabeza desapareció. La ansiedad por las facturas, por el alquiler, por el ¿qué dirán?, simplemente se evaporó. No es que los problemas hubieran desaparecido,
Es que yo me había vuelto más grande que ellos. Me sequé las manos y tiré el agua maldita. Me vestí, salí a la calle. Y aquí viene la parte que te volará la cabeza si tienes el valor de probarlo. El mundo había cambiado, o mejor dicho, mi interfaz con el mundo se había actualizado. Caminaba hacia el metro y notaba que la gente se apartaba sutilmente para dejarme pasar. No con miedo, sino con respeto. Antes era invisible, un fantasma gris en una ciudad de hormigón. Ahora tenía gravedad, tenía peso. Llegué a la oficina. Ese día tenía una reunión con un cliente que llevaba 6 meses dándome largas. Un tipo arrogante, de esos que disfrutan haciéndote esperar en el vestíbulo solo para demostrar quién manda. Entré en su despacho. Me miró y se quedó callado. Se le olvidó el guión de hombre ocupado. Me senté, le miré a los ojos y le expuse mi propuesta. Sin titubeos, sin esa risita nerviosa que solía tener al final de las frases, hablé con la certeza de un juez dictando sentencia. El tipo firmó. Firmó un contrato de 5 cifras sin regatear ni un euro. Al salir, me dio la mano y me dijo algo que me heló la sangre. ¿Te has hecho algo en la cara? Te veo diferente. Más nítido. Más nítido. Exacto. Me había quitado el filtro de la borrosidad. Me había quitado las capas de parásitos que se alimentan de nuestra luz. Durante los siguientes 30 días, mi vida se convirtió en una secuencia de suertes inexplicables. Encontré dinero en un abrigo viejo. Me llamaron de proyectos que daba por muertos. Mi salud mejoró. Dormía 5 horas y me despertaba con la energía de un toro. Pero también noté algo oscuro. Los parásitos no se rinden fácilmente. Cuando empiezas a brillar, atraes atención. Y no toda es buena. Algunos amigos dejaron de llamarme. Decían que había cambiado, que me había vuelto arrogante. No entendían que lo que les molestaba no era mi arrogancia, sino mi luz. Mi luz revelaba sus sombras y eso les incomodaba. La mediocridad odia la excelencia porque la pone en evidencia. Una mañana, con prisas, me salté el ritual. Pensé, ya estoy en racha, un día no importa. Grave error. Ese día fue un desastre absoluto. Perdí las llaves, discutí con mi pareja por una estupidez, se me cayó el servidor en mitad de una presentación. Sentí esa vieja pesadez en los hombros, como si llevara un abrigo mojado. Los parásitos habían vuelto y estaban hambrientos. Se cobraron el día libre con intereses. Entendí entonces la advertencia del rabino. Estás elevando tu voltaje. Si tienes una bombilla de 220 voltios y le metes 1000 sin el cableado adecuado, explota. El ritual es el aislamiento del cable. Es la protección necesaria para manejar altos niveles de energía de manifestación. No puedes jugar a ser un mago a tiempo parcial. O estás dentro o estás fuera. El universo no premia a los tibios, los escupe. Ahora mírame, no te estoy vendiendo un curso, no te estoy pidiendo que te unas a una secta. Te estoy dando el código fuente. Te estoy dando la llave maestra que los ricos usan en secreto mientras tú te levantas, agarras el móvil y te inyectas dopamina barata de Instagram viendo la vida falsa de otros. Ellos empiezan el día creando, tú empiezas consumiendo. Ellos empiezan limpiando su canal, tú empiezas ensuciándolo con noticias, miedos y envidias ajenas. El ritual del sellado matutino no es solo lavarse las manos, es un acto de guerra. Es declarar la guerra a tu propia pereza, a tu propia entropía. Es decirle al universo, estoy aquí, estoy limpio, estoy listo para recibir lo que es mío por derecho divino. Tienes que entender la física de esto. Tus manos son los ejecutores de tu voluntad. Todo lo que construyes, lo construyes con tus manos o con lo que tus manos comandan. Si la herramienta está sucia, la obra sale defectuosa. Es así de simple. ¿Operarías a corazón abierto con un bisturí oxidado? Entonces, ¿por qué intentas construir un imperio
¿Una familia o un legado con un espíritu oxidado? El rabino me enseñó una última cosa antes de irse. Me dijo que el agua es el único elemento que puede descender de lo más alto y llegar a lo más bajo sin perder su esencia. El agua conecta mundos. Al hacer esto, estás trayendo la energía de las esferas superiores a tu realidad física, densa y material. Estás haciendo un puente. Visualiza esto cada mañana. El agua negra cayendo de tus dedos, cayendo al vacío, y tus manos volviéndose doradas, luminosas, capaces de convertir en oro todo lo que toquen. No oro metálico, sino éxito, amor, resolución. ¿Crees que es casualidad que las élites tengan estos rituales? ¿Crees que es casualidad que la gente de ultra alto rendimiento tenga rutinas matutinas sagradas e innegociables? No es manía, es tecnología espiritual, y ha estado oculta a plena vista durante siglos. Te reto, no, te desafío, hazlo mañana. Pon una jarra con agua al lado de tu cama esta noche. Consigue un recipiente, el que sea, pero dedícalo solo a esto. Cuando te despiertes, antes de que tu cerebro empiece a bombardearte con la lista de tareas, antes de revisar los mensajes, antes de hablar, lávate. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Siente el frío, siente el choque y pronuncia las palabras. Doy gracias. Observa qué pasa en las siguientes 4 horas. Observa cómo te mira la gente. Observa cómo las palabras salen de tu boca con una autoridad que no conocías. Observa cómo el dinero, que antes huía de ti como si fueras un repelente, empieza a sentirse cómodo a tu lado. Pero ten cuidado. Una vez que abres los ojos, no puedes volver a cerrarlos. Una vez que pruebas la verdadera potencia, la vida de zombie que llevabas hasta ahora te parecerá insoportable. No podrás volver a sentarte en el sofá a ver telebasura sin sentir que te estás muriendo por dentro. No podrás aguantar conversaciones mediocres. Tu estándar subirá. Y eso te obligará a cambiar de entorno, de amigos, quizás incluso de parejas si no están dispuestos a subir contigo. El precio de la libertad es la soledad de la cima, al menos al principio. Luego encuentras a otros leones. Pero primero debes dejar de caminar con las ovejas. Yo tomé mi decisión en esa habitación oscura, con el suelo frío y las manos mojadas. Decidí que no iba a ser un espectador de mi propia vida. Decidí que iba a ser el director, el guionista y el protagonista. Y todo empezó con un poco de agua. El secreto no está en el agua. El secreto está en que por primera vez en tu vida estás empezando el día con una victoria sobre ti mismo. Estás venciendo a la gravedad de la cama, a la inercia de la muerte y a la suciedad del mundo. Y quien se vence a sí mismo, conquista el mundo entero. La jarra está ahí, el agua está esperando. Tus manos están sucias de mediocridad. ¿Te vas a lavar? ¿O vas a seguir preguntándote por qué demonios la vida es tan injusta contigo mientras te arrastras otro día más en la suciedad? Tú eliges, pero recuerda, la pobreza no es solo falta de dinero. La pobreza es una enfermedad del espíritu que se cura con disciplina. Y la cura empieza en la punta de tus dedos. Ahora, levántate y prepáralo. Mañana empieza tu nueva vida. No me falles, no te falles.